Este es El Matiz Literatura. Óscar Ramírez, desde Bogotá, Colombia. Juan Manuel Martínez, desde Alexandria, Estados Unidos. Juan Merchán, desde Bogotá, Colombia. Síguenos y suscríbete en nuestras cuentas: El Matiz Difusión en YouTube, Substack, Spotify e Instagram. El Matiz en Facebook. Hola, mi nombre es Juan Merchán y les damos la bienvenida a un episodio más de El Matiz. Tengo una emoción particular con respecto a lo que vamos a hablar. Es un autor que siempre había querido leer y nunca había tenido la oportunidad. Tengo también el placer de estar acompañado por Juan Manuel Martínez, que está en la ciudad de Gainesville, perdón, No, acaba de moverse Alexandria. en Alexandria, en el estado de Virginia. De hecho, vamos a hablar un poco sobre ese lugar de los Estados Unidos a causa del autor. Y estamos con Óscar Ramírez, está en la ciudad de Bogotá. Los tres hoy vamos a hablar del escritor norteamericano David Foster Wallace. David Foster Wallace, Estados Unidos, 1962 a 2008. Vamos a hablar de este autor. Hoy con nuestro invitado Oscar, que no había estado en los episodios anteriores. Entonces, él está en el área de la Secretaría de Educación y de Secretaría de Educación, ¿verdad? Donde usted trabaja, ¿no? Sí, señor. Entonces, bien, desde ese ángulo nos puede ayudar un poco. Entonces, David Foster Wallace nace en 1962, muere en el 2008. Él es un escritor estadounidense que es conocido principalmente por su novela Infinite Jest, o en español La broma infinita. Infinita en el sentido también de lo copioso de la propia obra, de tantas páginas que tiene y referencias y demás. No obstante, el día de hoy vamos a analizar la obra de cuentos titulada La chica o la niña del pelo curioso, en inglés llamada The Girl with Curious Hair, que tiene varios cuentos, entre esos el cuento que tiene el nombre de la colección y el cuento que también se llama en inglés My Appearance, que en español lo llaman Mi Aparición, y el cuento que en español se llama, o el cuento que en realidad es como una novela corta, que se llama Hacia el Oeste, el avance del imperio continúa. Entonces vamos a analizar estos tres relatos, o estos dos relatos y esta novela corta. Sobre el autor, ¿qué más podemos decir? Que es un escritor considerado postmoderno, o como veremos en el análisis que haré más adelante, pues, algunos lo consideran postmoderno. Y obviamente pues es un término pretencioso, de lo cual él está consciente, el autor. Entonces por ese lado va el análisis que haremos. Además de que también es conocido porque pues, se quitó la vida, se suicidó en medio de estar escribiendo una de sus novelas. Bien, entonces yo creo que podemos arrancar con el cuento de que es la niña o la chica del pelo curioso en español, teniendo en cuenta que este escritor es muy de los 90. Entonces los que nos criamos en los 90 tal vez tenemos afinidad con este tipo de escritura un poco. La niña del pelo raro, 1988. La niña del pelo raro es el primer cuento que Ah, vamos pelo a hablar. raro. Bueno, eso se llama en español. Trata este cuento de un escenario básicamente de una noche. Es el concierto de un jazzista afroestadounidense llamado Keith Jarrett. El cuento va de la mano de un protagonista que no se nombra a lo largo del relato, pero que en inglés
lo menciona Foster Wallace como Yours Truly, ¿no? Como su... Como cuando firmamos una carta, ¿no? Sinceramente, sí, o algo así. como si, sí, su más apreciado, su más leal amigo, digamos así. Usa una referencia a ese narrador despegándose del nombre y haciéndolo firmar como si fuera de una forma muy formal. Este hombre, este protagonista, hace parte de una clase media alta estadounidense, había crecido precisamente en el pueblo de Alexandria, en el estado de Virginia, donde está viviendo nuestro amigo Juan Manuel Martínez en este momento. Y en el relato, ahora está viviendo en Los Ángeles. El, digamos, el manejo de esta trayectoria de este personaje, cómo se crió y cómo llega a Los Ángeles, se aborda en el cuento de una manera un poco superficial, pero sí hay un trasegar y se muestra incluso a alguna parte de la infancia de él. Él asiste a este concierto de jazz o a este evento de jazz con unos amigos que ha hecho en Los Ángeles, unos amigos que en realidad se alejan mucho de la personalidad o la forma de, digamos, de pertenecer a una clase social del protagonista, ya que estos amigos son unos amigos punk, son punkeros. A lo largo del cuento hay una referencia a los peinados de cada uno de los protagonistas, entonces creo que va muy de la mano con lo que nosotros conocemos del movimiento punk y sus característicos cortes de cabello, a veces en cresta, a veces con colores bien lúcidos, bien particulares, sui generis. Compaginar esos dos tipos de personajes estadounidenses, uno que hace parte de la clase media alta, el protagonista, que es un hombre que trabaja para un bufete de abogados, trabaja defendiendo a empresas que son acusadas por publicidad engañosa o cuyos productos no o tienen algún defecto que afectan al consumidor, por el cual, por este trabajo, recibe más de $100,000 al año. Y estos amigos punqueros, que en realidad pues viven del día a día y que están muy contentos de tener un amigo millonario que les pueda ayudar. La única referencia que se hace al protagonista en cuanto es cuestión del nombre es el apodo que le ponen este grupo de amigos punk. El apodo es Sick Puppy, como cachorro enfermo. Y a lo largo de esta noche de jazz hay un cierto tipo de tensión constante que hace también explorar la vida pasada del protagonista y sus propios traumas, sus propias obsesiones sexuales. Y creo que vamos a hablar mucho de eso. Oscar, Juan Manuel, ¿qué tal les pareció la chica del pelo raro? No, pues es un relato interesante. Antes de la grabación estábamos conversando eh, con alguien más, con una amiga, que en un espacio de lectura que tuvimos hace unos años habíamos leído este relato. Yo la verdad no me acordaba casi nada del cuento, pero nada, chévere volverlo a leer. Creo que tiene elementos muy interesantes. Eh, Como decía Juan, tiene como una tensión, ¿no? Desde el principio. Hay una tensión que aumenta progresivamente por muchos elementos, ¿no? De la historia, el LSD, ¿no? Hay como una importancia grande con el consumo de ácido en el relato. Pues está también como este asunto del punk, de este grupo de individuos pues que es bien particular, ¿no? Está también, no sé, como el lugar, ¿no? Que es bien raro, digamos, en el contexto pues de la noche, un grupo de punqueros yendo a ver un concierto de jazz, además en un teatro de Los Ángeles. Entonces creo que el entorno también hace que, digamos, que la historia se desarrolle como en circunstancias bien especiales y bien particulares. Y pues lo que decía también Juan Merchan sobre ese background del narrador, ¿no? Que vamos conociendo, una historia como complicada, ¿no? Por ahora eso, ¿no? Como
como asistir a todos esos elementos hacen que esta lectura sea rara también, ¿no? Como los protagonistas. Sí, hasta uno de los apelativos que le dan al estilo de escritura de David Foster Wallace y de Thomas Pynchon es realismo histérico. Entonces, yo creo que en ese sentido lo es, porque es realista. La situación se puede presentar en Los Ángeles, yo diría especialmente en los 90, digamos, varias culturas urbanas encontrándose en un espacio así, pero entonces con todo ese bagaje del trauma del personaje principal pues tiende a ser explosiva hasta en el sentido de la del el tipo, el protagonista es un pirómano, ¿no? Entonces tiene esa obsesión con el fuego a partir un poco de sus traumas de la infancia. Y digamos que me llama la atención ahí ese encuentro, esa juxtaposición entre los punquetos y este protagonista que es un republicano de derecha, ¿no? Entonces, como ambas actitudes radicales en ambos extremos, digamos, de la política, podría decirse, confluyen en el nihilismo un poco. Entonces, como estos punquetos empiezan a actuar de manera errática, quererle cortar el pelo a una niña que está en el teatro, a drogarse en medio del teatro y el protagonista que es republicano que todo el tiempo quiere quemar a su amiga punqueta para para excitarse sexualmente y todo el tiempo entonces están manteniendo esta actitud, lo cual hasta en la propia vida, digamos, estábamos hablando ahorita con Diana, que es una amiga de nosotros, hemos tenido la experiencia de encontrarnos con estas tribus urbanas, una vez en Bogotá con unos llamados Sharp, nos terminaron, digamos que atacando a golpes en la calle de manera bien radical y me recordó un poco a la actitud de estos personajes del cuento. Así que, bien, eso me llama la atención, esta juxtaposición entre los extremos de la política, podría decirse. Yo disfruté mucho este relato, es de una forma am, a otra, una exploración de algo que ha marcado la cultura estadounidense en los últimos 40, 50 años. Primero lo que mencionaba Juan Manuel el movimiento punk, también lo mencionaba Oscar, y el uso del LSD, que digamos fue algo característico del movimiento hippie, el movimiento de la contracultura de finales de los 60 y que después pues llegó a otras subculturas. Pero también esa exploración del pasado del protagonista, de lo que hablábamos, y de esos traumas con la sexualidad y el conocimiento de la sexualidad y llegar hasta un punto de básicamente una violación de su hermana y también de un castigo igual o más cruel, más macabro por parte de su padre, lo cual le deja a él un trauma o una atracción profunda por el hecho de quemar personas, ¿no? De quemar parejas sexuales. Y esa tensión entre creer que está en una vida muy agradable, pero en realidad lo que esconde es que sueña con matar a su padre y bañarse en su propia sangre. Eso, en las últimas dos páginas de este relato, es precisamente una jornada histérica al interior de este tipo. Y yo creo que, no sé si estén de acuerdo en que el final abierto o el final, pudiéramos decir, a un intento posmoderno de plantear o dejar la imaginación abierta para el lector, fue fascinante. Tengo entendido que en otros relatos Foster Wallace ha utilizado a varios personajes, pero en esta compilación de relatos no creo que haya una continuación de la chica del pelo raro. Ahora, yo quería preguntarles, ¿ustedes consideran que digamos, este relato de alguna forma u otra representa, sobre todo para los que han leído la obra magna de Foster Wallace, la Broma Infinita, representa ya un asomo a lo que él iba a escribir en ese gran libro, en esa obra magna, o va por otro camino? Ujú. Yo digo que sí, todos los relatos de esta colección los representa.
especialmente el que vamos a discutir al final, pero este de la chica del pelo raro, me parece que la parte del padre que usted acaba de mencionar, ¿por qué? Porque en la broma infinita el protagonista tiene un padre que también es como un intelectual o algo así, un cineasta es lo que es. Entonces el padre termina metiendo la cabeza, adaptando el microondas de manera que él pueda introducir la cabeza y estallándose la cabeza o el cerebro con el microondas, y esa es la forma en que él se suicida. Entonces aquí vemos estos elementos del padre también, que él desea verlo morir. En la broma infinita, él ve a su padre morir explotándose el cerebro con un microondas. Yo diría que en ese sentido se parece. Sí, los elementos de adicción a las drogas, del LSD y de los efectos que generan en la narrativa principalmente estar bajo el efecto de ciertas drogas y un poco pues la rehabilitación que es muy importante. Yo diría que una persona que esté pasando por un proceso de rehabilitación le sentaría bien leer a la broma infinita de David Foster Wallace porque es básicamente una novela de eso. Aunque aquí no vemos el proceso de rehabilitación, sí vemos la influencia de las drogas en estos personajes. No sé si Oscar ha tenido la oportunidad de leer otros textos del autor. Sí, sí, digamos que yo siento, no sé, sentí como unos ecos muy fuertes y de Bret Easton Ellis, no sé si, Sí, como esos personajes American Psycho. de American Psycho, de otras novelas ahí como Less Than Zero, creo que se llama una, que son como estos chinos, hijos de, de ejecutivos de Hollywood, productores, bueno, que también está como muy vinculado al otro relato del que hablaremos más adelante, como esos ambientes del cine, de mucho dinero, pero estos chinos como viviendo el día a día como sin ningún norte, simplemente saliendo de fiesta, hablando de plata, ¿no? Este protagonista de este cuento me recordó mucho esos personajes de Easton Ellis, que además, diga, pues no sé, siento que sí se distancian mucho de los personajes que, que, que digamos, que habitan esas historias de otros relatos, ¿no? Que son como muy distintos, pero indudablemente hay muchos elementos en este cuento que irán apareciendo en la obra posterior de Wallace. Sí, claro. En realidad el cuento es una parodia al estilo de este escritor, de Easton Ellis, creo que me dice. Yo nunca lo he leído, ¿no? Y que está la película, ¿no? Que es con este autor, este actor famoso, ¿no? De American Psycho. Cristiano. Pero eso, Christian Bale. Pero yo no he tenido la oportunidad de leer a este autor. Sí, lo que sí entiendo es que este cuento es una parodia, en especial porque lo que justifica David Foster Wallace ahí es que este tipo de narrativa, como de esa novela de American Psycho, es una narrativa en la que sucede el nihilismo por el nihilismo, en el que estos personajes afectados por la sociedad y todo eso simplemente manifiestan esta forma psicótica de actuar un poco, pero no hay ninguna profundidad en este tipo de narrativa. Creo que es la crítica que hace David Foster Wallace. Inclusive él deja escrito, voy a leer aquí, bueno, está en inglés, pero voy a ver si lo logro traducir. Dice aquí, look, man, we'd probably most of us agree that these are dark times and stupid ones, but do we need fiction that does nothing but dramatize how dark and stupid everything is? Entonces, lo que él se pregunta es, ¿realmente necesitamos este tipo de ficción que dramatice cuán oscuro y cuán estúpido es la realidad hoy día, aún aunque todos sabemos que esa es la realidad en la que vivimos? Entonces, lo que él está sosteniendo es que no se puede hablar del oscuro, de lo que es la realidad, porque eso simplemente es alimentar el ego del lector que quiere escuchar ese tipo de narrativa oscura y de las malas noticias, y un poco con lo que vivimos hoy día con la obsesión con el doom scrolling, con ver noticias todo el día que nos afectan, digamos, emocional, psicológicamente. Y él está criticando un poco eso y básicamente dice que no,
eso es simplemente alimentar un poco el ego del lector que quiere escuchar ese tipo de cosas, cuando podríamos estar escribiendo de otros elementos más humanos que aún existen, que aún siguen en vida, en pie. Entonces, me parece eso importante. A lo largo del relato también pensaba en esa novela de American Psycho. También recordé un cuento de Caicedo, es decir, recuerdo la trama, pero no el nombre, que tiene lugar también al interior de una sala de teatro donde hay un concierto de salsa en la Cali de los años 70 y donde hay también personajes lumpen proletarios, donde hay diversos encuentros no totalmente violentos, a la manera de, digamos, de llegar hasta el destino mortal, pero sí de este tipo de cosas, de quemar, de empujar, de tratarse mal. Entonces me venían a mi mente sí, esas historias del cine y de la literatura. Y también hacía la comparación con Raymond Carver, que leímos hace un par de episodios en el Matiz, y cómo se narra de forma diferente digamos, la misma realidad norteamericana. Si recordamos, habíamos leído un relato de Raymond Carver donde el protagonista y la pareja, la amante, con la que estaba en un concierto también de unos negros, y me llamó mucho la atención también el tema racial de este personaje. Yo me preguntaba a lo largo de este cuento cómo es la reacción de los lectores contemporáneos y más allá de los lectores contemporáneos de los que se dicen ser críticos literarios contemporáneos que en una especie de revisionismo intentan moralmente hablar sobre el pasado literario. Y es claro que aquí el protagonista no se refiere de muy buena manera a la población afroestadounidense, ¿verdad? En algún punto menciona que, lo voy a leer específicamente, en particular disfruto viendo actuar a los negros a distancia, puesto que de cerca es frecuente que emitan un olor desagradable. Esto particularmente refiriéndose a Keith Jarrett y su grupo de jazz. Y otras alusiones al olor y bueno, unos tropos de raza que son muy controversiales en Estados Unidos. Entonces yo me preguntaba qué reacción tienen los lectores frente a esto. Obviamente, pues yo personalmente lo he manifestado en otras ocasiones, pues yo creo que obviamente aquí se trata de un personaje, es un narrador, primera persona, que no hace parte digamos, la personalidad o el ser que no es literario de Foster Wallace, pero sé que las nuevas generaciones no hacen esa distinción tan fácilmente. Entonces quería saber la opinión de ustedes sobre eso y sí, sobre el tema político, porque como decía Juan Manuel, el protagonista es un republicano, ¿no? Es un tipo de la derecha estadounidense y su familia trabaja con el presidente, hay cierto tipo de menciones al Partido Republicano y a los militares. Entonces, Juan Manuel, tú que estás más enterado de la crítica contemporánea, ¿has escuchado hablar de este cuento o de otros relatos de Wallace y algún intento por cancelarlo? Sí, pues se supone, ¿no? que fue cancelado, pero creo que por algo con su esposa en el momento. Según entiendo, porque en algún momento la lanzó del carro mientras iban conduciendo, como a momentos antes de suicidarse, o por esa época. Creo que más que todo fue cancelado por eso. Ya, obviamente, post-mortem, ¿no? Pero en cuanto al tema racial, o sea, en los otros relatos también se menciona un poco estereotipos raciales, ¿no? Y creo que es parte de la forma narrativa, ¿no? De exagerar, de ese realismo histérico con el que escribe, entonces un poco exagerar rasgos, y creo que lo hace muy bien. Además que es parte de la comedia de los 90, ¿no? Si uno mira, no sé, Los Simpsons, South Park, todo eso trata de resaltar esos estereotipos de diferentes etnias, diferentes grupos, subculturas, ¿no? Culturas urbanas. Entonces, eso lo hace todo el tiempo David Foster Wallace y lo vamos a ver a lo largo de su obra. Entonces, cómo él resalta esos aspectos. Y en cuanto a
bueno, sí, no, habría que analizar entonces los demás cuentos para darles otros ejemplos más específicos al respecto. No sé qué dice Oscar. Sí, yo creo que hace también parte como de esa crudeza, digamos, de la que quiere dar cuenta Wallace como en esos ambientes que él relata, ¿no? Crudeza que es también como honestidad en la voz de esos personajes, ¿no? Sí, pues un tipo racista, evidentemente, que manifiesta abiertamente que no le gusta el olor de los negros y que ¿no? Como que no tiene reparos en hablar de eso, eh, no tiene reparos en hablar de su sexualidad, de por qué no puede tener encuentros sexuales o convencionales con las mujeres con las que interactúa. Y es allí cuando, digamos, nos enteramos como de ese pasado eh, que mencionaba Juan hace un rato. Eh, sí, y también crudeza también cuando dice abiertamente, ¿no? O sea, todos me buscan porque tengo plata, ¿no? Y porque mi empleo me genera gran cantidad de capital, lo dice como varias veces, lo repiten, ¿no? Aparte de todos los ingresos que me genera mi trabajo, pues mi mamá también me regala cosas, o sea, hay como también mucha sinceridad en hablar de sus condiciones, en hablar como de qué lo hace especial para los demás, porque finalmente los punqueros están allí es por eso, ¿no? Porque él es el que gasta, el que compra las entradas para ir al teatro y pues también hay una recompensa sexual de parte de esta chica Gimlet, de la que tal vez quieran hablar ustedes ahora, porque creo que también tiene una importancia especial en el relato, ¿no? Pero sí, creo que hay como una crueldad y una crudeza que Wallace quiere como poner ahí sobre la mesa de manera muy honesta, ¿no? Sí, me parece que es muy de la época, ¿no? Hablar con tal cual son las cosas. Entonces creo que eso se ve ahí. Y desde la parte sexual es evidente, aunque el tipo es un republicano y todo eso, él habla de tener tríos con su amiga Punqueta y otro hombre de ese combo. Habla de cómo él se excita, la única forma de excitarse es a través de la felación, ¿sí? Con su amiga Punqueta y después de eso quemarla, ¿no? Entonces, en ese sentido, él describe con detalles todos esos actos y los comparte, obviamente, con estos amigos punquetos, ¿no? No es que ellos se distancien de las locuras de este tipo republicano y adinerado, sino que más bien como que se complementan. Eso es lo que me llama más la atención del relato, que se complementan y resulta verosímil, o sea, no parece que fuera, que no, que los personajes no compaginaran, al contrario, me parece que desde el momento uno en que entran a una fiesta y sucede eso de que se enloquecen ahí en una fiesta de un encuentro republicanos, desde ahí como que se empiezan a atender y comparten esta actitud nihilista. Entonces, eso me parece muy interesante en ese sentido. Sí, no, no solo pertenece a un cierto tipo de subcultura o un cierto tipo de grupo social, el hecho de tener una vida desaforada, ¿no? Y de ese nihilismo que menciona Juan Manuel. Y está claro, y me parece que sale incluso de la cultura, o sea, se escapa a la cultura estadounidense y creo que se ve en otras culturas. Personalmente, he conocido personas así. Juan Manuel y yo tenemos un amigo, teníamos un amigo que en realidad también amaba mucho el fuego y tenía cierto tipo de piromanía y le gustaba quemar cosas y en realidad también tenía unas actitudes muy violentas. Entonces me hizo pensar en esa persona. Entonces no es tan inverosímil que sea así y está explorado, como decíamos, en otras obras de la cultura estadounidense, entonces es algo frecuente, ¿no? Y pues vemos ahora todo el debate que hay en Estados Unidos con el tema de las élites y su poca moralidad, ¿no? Con los presidentes, expresidentes incluidos y el tema
el abuso de mujeres menores de edad y cómo están los grandes sí, miembros de las élites, no solo estadounidenses, sino británicas, también involucrados. Entonces nos damos cuenta que no hace parte de las clases populares, algo que también es un tropo y un estigma y un estereotipo, y es que las clases populares tienen un devaneo mucho más intenso con la moralidad, mientras que las clases altas, supuestamente por el acceso a la educación y a la economía de más calidad, entonces tienden a tener más intereses, ¿no? Más control de sus impulsos. Nos damos cuenta aquí que no, en realidad es al revés. Por ese poder económico pueden corromper y hacer incluso cosas peores. Y sí me gusta lo que menciona Oscar, el hecho de que debamos mirar a ese personaje de Gimlet. Es interesante, siempre intenté buscar qué más nos daba Foster Wallace sobre el pasado de ella y en realidad solo se menciona el origen. Ella viene de un pueblo pequeño en Nuevo México, pero es interesante que ella ha sido la única pareja sexual y una relación emocional con la cual el protagonista se ha sentido a gusto porque es la única mujer que le practica felaciones a él y es la única manera de excitarlo a él, pero también se deja quemar la entrepierna. Entonces yo me preguntaba que debía haber también algún tipo de- de experiencia pasada de este personaje para permitir que el tipo le hiciera eso. ¿Qué opinan de este personaje de Gimlet? Yo solo sé que este es, de todos los relatos, este es el más freudiano, ¿no? Porque esos el elemento fálico está en el pelo todo el tiempo. Entonces ella, Gimlet creo que es, tiene ese pelo que me lo imagino como el de Marge Simpson hacia arriba y todo el tiempo hablan de que tiene una forma fálica. Cuando se obsesionan con el pelo de la niña que está al frente, pues también ven como un objeto de fijación. Sí, en términos freudianos, como un objeto de fijación, más allá de su forma, ¿no? Entonces, me parece eso interesante de que el texto es bien sexual, pero simbólicamente también lo es, y desde el pelo, ¿no? Además que el amigo Punqueto, que es el más pasivo, el más tranquilo, creo que es Cheese, es el único que es calvo, si se fijan, él es calvo. Entonces, desde la parte simbólica, algo dice ahí, ¿no? Que es el único que ha sido castrado desde el pelo, ¿no? Si ya nos ponemos totalmente freudianos. Pero sí, todo eso me llama la atención de esos elementos simbólicos desde lo visual, desde el pelo principalmente. Entonces, eso es lo que tengo que decir al respecto. Da un poco de miedo ese personaje, no sé, a mí me genera como eso, como miedo, como esos personajes femeninos que meten a los hombres en problemas, por decirlo así. Es como ahí un factor que en cualquier momento eh, puede generar el caos, ¿no? Y creo que en efecto en este relato el final es eso, ¿no? Eh, Ahora que Juan Manuel mencionaba Chis, también me llama la atención de ese personaje que es como el único del que se dice como que busca conversar, ¿no? Como de alguna manera en ese grupo de punqueros locos es como el único que está como mostrando siempre un interés de mantener una conversación con el narrador y de alguna manera se interesa y se pregunta cómo es posible que tenga como este grupo de amigos, ¿no? Y es incluso como un poco insistente, no sé, es como un personaje diferente en medio de esta pandilla, pero sí, este personaje de Gimlet me parece como que es el detonante de los problemas, no sé. Sí, de hecho, el fin de semana tuve la oportunidad de verme con un amigo con el cual hace mucho tiempo no hablaba y en este tipo de espacios donde siempre se hace actualización de lo que ha pasado en los últimos años, él me contó de una relación que tuvo precisamente con una chica punk y fue una relación tormentosa, y ya que Oscar lo menciona, si este personaje da miedo, así como da miedo lo que me contó mi amigo, que involucra violencia física contra el hombre. Y entonces, sí, no es
no es un estereotipo, quizá también, de nuevo, esa relación nihilista y de violencia que tiene, digamos, cierta parte del movimiento punk está presente. Pero también del tipo, ¿no? Porque es una simbiosis ahí, ¿no? Él también busca eso, busca excitarse a través de quemar a las parejas sexuales. Entonces, una proposición que es aceptada por ella y ella también es capaz de la violencia y quiere pegarle a la chica del pelo raro. No, creo que no hemos hecho referencia a quién es la chica del pelo raro. En realidad es una muchacha, una niña que está sentada 2 o 3 filas adelante de ellos en el concierto, en la sala de concierto. Y Foster Wallace la describe como una chica con un pelo un poco particular, curioso, en la versión original en inglés, curious, traducida como pelo raro, y a la cual Gimlet quiere quitarle una parte del cabello porque en medio de su viaje de ácido lisérgico piensa que el cabello le puede dar un poder sexual aumentado y piensa ponerlo en su vagina y lograr un orgasmo más profundo y satisfacer también al protagonista. Y quiere a todas luces lanzarse sobre ella, que está unas filas adelante, y quitarle una parte del cabello, y entre 2 personas la retienen, pero al final del cuento también hay un intento y queda abierta el final, no sabemos si finalmente le quitaron el cabello a la chica del pelo raro o no. Esta chica o esta niña está con su padre, y su padre viste una americana, que creo, no sé, Juan Manuel, una americana. Es como una chaqueta, ¿verdad? Chaqueta de cuero. Yo no sé qué, creo que es una palabra que usan en España, creo que es Sí. una camisa de manga larga, Ah, de ok. cuadros, creo, no sé, no estoy Yo seguro. me, yo me imagino más como un blazer. Sí, algo así debe Mm, ser entonces. Un blazer así como elegantico. Ujú. Sí, Sí, porque debe ser. él dice como, pues el narrador todo el tiempo habla de lo que se viste muy bien, que tiene como un corte de pelo muy mm. sofisticado. O sea, el tipo siempre está como impecable y en algún momento dice como me gustaría que esa americana fuera mía, ¿no? Como que le gusta la chaqueta, pero ya al final dice que no, que la vio de cerca y como que no es tan chévere, como que no, en realidad no era tan, Ah, el abrigo del señor. Exacto. En inglés dice que es coat, creo, un abrigo. no, Que tiene estas cosas de aquí del lado, el cuello del abrigo, todo el tiempo hablan de eso. Me parece que a eso se refieren, sí. Bien, para terminar ahí, lo que Juan Carlos decía que el cuento tiene lugar bueno, el protagonista es de Alexandria, donde yo estoy viviendo, y sí, es peculiar, ¿no? Porque digamos que es aquí al lado de Washington, entonces obviamente por eso él todo el tiempo habla de su relación con el poder y con el eje del político, y tanto así que su hermano y eso me parece muy característico de Thomas Pynchon, si han leído como la broma, la gravedad del arco iris o ese tipo de escritura. El hermano del protagonista es un chico cuya labor, su trabajo es ser el que carga los códigos nucleares del presidente de ese momento. No dice quién es el presidente, pero es su labor simplemente cargar esos códigos. Entonces, me parece peculiar, ¿no? Porque normalmente en la literatura no vemos un personaje que de repente se nombra, que no es importante además, y que resulta ser el que le carga los códigos al presidente, los códigos nucleares. También en cuanto a las relaciones de poder ahí en la época es un poco distinto, ¿no? Porque, digamos, en esta época, esta zona de Virginia y Washington es muy liberal o demócrata, o progresiva, o sí, progre, digamos. Entonces, esas manifestaciones de poder y demás, y de esnobismo un poco, como las demuestra este tipo que lo llaman un yuppie, eh, son hoy día serían más características de los demócratas, tal vez sí, mientras que en este relato aún son los republicanos quienes tienen el control un poco de la cultura o de las instituciones culturales en ese momento. Mi aparición. 1988.
pues mi aparición es uno de los relatos que hace parte también del libro de la chica del pelo raro. Este cuento, pues, es un cuento no muy extenso. El narrador es una mujer, una actriz, y básicamente cuenta su experiencia cuando es invitada a aparecer en el programa de David Letterman, el Late Night, el 22 de marzo de 1989. Pues creo que también es como una época muy especial, ¿no? Se cierra como década de los 80s, digamos que en el marco de estas producciones de televisión, pues también es como una época especial, ¿no? Como el auge de todos estos programas de televisión, está también Saturday Night Live, que también es mencionado en el cuento. Eh, pero bueno, esta mujer ha tenido como cierto éxito apareciendo en algunas series de televisión, está casada con Rudy, que es un tipo que hace parte también de este mundo de la televisión y que ahora pues trabaja en la televisión pública. Es como algo relevante en el relato, como el hecho de que ahora trabaje con televisión pública. Y bueno, es una mujer que sale en revistas, que sale en televisión constantemente. Digamos que su familia tiene un reconocimiento especial, y bueno, le invitan a este programa y a partir de allí, pues, digamos que asistimos como a toda la preparación que implica aparecer en un programa de estos que es visto pues por tanta gente. Entonces está como digamos, el viaje que tienen que hacer a grabar el programa, ella con su esposo, a encontrarse con otro ejecutivo de la NBC que, bueno, en este momento se me escapa el nombre. Eh, Están tomando Xanax todo el tiempo, calmantes, ¿no? Como ansiolíticos. Eh, Estos dos hombres como todo el tiempo tensionados porque hablan de David Letterman como este personaje siniestro, burlón, que sí que ha ganado popularidad y éxito, es invitando gente a su programa para básicamente burlarse de ellos y ridiculizarlos, eh, digamos, en vivo. Y entonces como ese temor todo el tiempo en el relato de qué va a decir, de cómo ir un paso adelante ella en la entrevista para no dejar que David Letterman se burle de ella y la ponga en ridículo. Eh, en el momento digamos, del programa, ella va a grabar unos comerciales de salchichas con una marca también de salchichas conocida en Estados Unidos. Entonces está como ese temor de estos dos hombres, como estamos seguros que va a salir el tema de las salchichas y que se va a coger de ahí para burlarse de ti. Oscar Mayer se llama la empresa de las salchichas. Entonces, nada, es como todo esta preparación. Entonces, esas referencias como a la grabación del programa, a la producción, al público que está allí, a los aplausos, como a la tensión también que hay entre David Letterman y esta chica en algún momento de la entrevista. Bueno, unos diálogos también como bastante particulares que yo leía y también me recordaban en algunos momentos como los diálogos de Hemingway, no sé por qué, pero en este momento pienso en eso, ¿no? Como que hay elementos también allí presentes en este relato de Wallace. Eh, y es eso, ¿no? Como básicamente el desarrollo de la preparación de la entrevista, luego la entrevista, donde le están dando como constantemente indicaciones a través de un auricular que ella tiene, digamos, escondido. Y al final, como el reencuentro con su esposo y como hablando un poco de cómo le fue y bueno, ahí también como entregándonos unos detalles que tienen que ver también con la relación de ellos dos,
con ese mostrarse frente al público y bueno, también creo que ahí hay unos elementos para reflexionar sobre, pues, no sé, como sobre la humanidad y como sobre esa exposición también pública que quiere mostrar Wallace en este relato. Bien, pues más allá del cuento en particular, sí me gustaría hablar de la televisión como fuente de información, como forma de arte, de expresión, y cómo juega un papel tan importante en la obra de David Foster Wallace. Si han leído o si van a leer en el futuro La Broma Infinita básicamente tiene un tintes un poco distópicos, futuristas, y tiende un poco a ese momento en el que estamos viviendo ahorita, en el que la televisión deja de existir, ¿no? En el sentido que hoy día la televisión ya no se proyecta por cable, ya no tenemos un horario compartido en el que vemos la telenovela de las 6 y el noticiero del mediodía, así cada uno mira su propio contenido y en La Broma Infinita David Foster Wallace alude a eso, a que hay un aparato, creo que es, no me acuerdo el nombre del aparato, en el que cada uno ve lo que quiere ver y en el que se proyectan por cámaras y en el que usan filtros y la gente tiene a volverse adicta a usar esos filtros que tienen que comprar, ¿sí? No sé, como que se los ponen a la pantalla, algo así, para verse más bonitos, para cambiar su apariencia física, hasta que llega el punto, llega el día en el que la gente simplemente deja de usar esos filtros y vuelven a usar las líneas fijas, el teléfono fijo. Entonces, eso en La Broma Infinita se ve como las consecuencias de eso, pero en este relato en particular, pues vemos como dice Oscar, el auge de la televisión en ese momento con estos programas de los años 90 y la escena del espectáculo a través de la televisión, que en La Broma Infinita un poco se ve con nostalgia, ¿no? Y tal vez lo vemos nosotros hoy día, sí, vemos como esa época como algo nostálgico, mientras que en esa época era visto como algo de baja cultura, algo poco intelectual, andar pegado al televisor. Pero lo que es peculiar es que David Foster Wallace era un adicto a la televisión un poco, él mismo lo dice, que podía pasar horas, creo que tuvo un día entero acostado viendo televisión sin parar y que le parecía algo increíble, espectacular. Y sí, hay varios, digamos, un poco, no sé si han leído a Camille Paglia, ella habla un poco del glamour de la televisión y cómo la televisión es un poco nuestra forma de reconectarnos con nuestras raíces paganas y cómo la televisión pues ofrece esa ventana a eso, a ese elemento humano que no hay que descartar y que no hay que ver la televisión como un arte menor. Entonces, sí, digamos que aquí gran parte de la obra de David Foster Wallace puede ser una crítica o una oda a la televisión, pues depende cómo se vean. Es particular, este cuento es basado en la vida real, es basado en un episodio de Letterman. Voy a proyectar aquí una imagen con esta Susan St. James, que creo que en el cuento no tiene el mismo nombre, pero pues voy a poner aquí unos par de segundos. Vamos a ver si, no sé si hay sonido, pero bueno, básicamente este es el programa. Y bueno, y no sé qué, no sé si quedó proyectado. Bueno, no sé si no alcancé a compartir, un segundo. No, no. No lo alcancé a compartir. Bueno, entonces ahí está. Este programa, entonces, o este capítulo, digamos, que con esta mujer, Susan St. James, que no sé exactamente quién es, pero es basado en esto. No le pongo el sonido ahí para que no interrumpa, pero lo dejo rodar. Y básicamente el cuento iba a ser publicado en la revista Playboy, que no sé si ustedes saben, Playboy en ese momento era la revista que publicaba a los cuentistas más reconocidos del momento. Entonces, cuando estaba a punto de salir el cuento, hubo como una controversia, ya que se dieron cuenta que los diálogos de este capítulo, de este episodio de Letterman, eran tal cual como estaban escritos en el cuento. Entonces se armó esa controversia en el sentido de que cómo es que el autor había tomado una persona de la vida real y había usado su vida para escribir este cuento. ¿Y por qué? Pues porque el tipo se la pasaba viendo televisión y la veía como
con toda la minucia del caso hasta llegar a crear un cuento a partir de un episodio de Letterman que realmente sucedió. Fantástico lo que hace Juan Manuel y es esa referencia a la realidad. Lo vimos también con el primer cuento y a este artista de jazz que en realidad existió. Entonces hace parte también de la exploración del mismo Foster Wallace frente a la observación y a la crítica de la realidad. Foster Wallace también escribió mucha no ficción, literatura o escritura de no ficción. Hizo muchas crónicas periodísticas para varias revistas estadounidenses, incluso para el Paris Review. Creo que este cuento, si no estoy mal, apareció, como decía Juan Manuel, no en Playboy, sino finalmente fue publicado en el Paris Review y después incluido en esta compilación de la cual estamos leyendo hoy. Entonces, hace parte de esa exploración que hace Foster Wallace de la realidad a través de la ficción, una crítica de la realidad a través de la ficción, que a mí me interesa mucho. No me interesa mucho la no ficción contemporánea, que es muy familiar, muy íntima. Me interesa más cómo ese escritor o esa escritora pueden interpretar su vida, sea los traumas, sea los dolores, la guerra, la posguerra, los efectos, impactos de algún suceso dramático a través de la ficción. Eso me parece más valioso para mí como lector. Ahora, específicamente este cuento de mi aparición, titulado The Appearance en inglés, o My Appearance, creo es traducido como mi aparición, ¿no? No mi apariencia. Y mi aparición, básicamente porque es la aparición de esta protagonista en el programa de David Letterman. Como decía Juan Manuel, un programa real y muy reconocido. David Letterman es uno de los eh, históricos presentadores de televisión gringos, incluso imitados, uno de los personajes imitados en otros países, estos shows de medianoche o shows de la última parte de la noche, se han vuelto populares en Colombia, en otros países, copiando ese modelo que impuso, entre otros, Eh, David Letterman. Como yo, José Gabriel es en Colombia, ¿no? Exacto. Que toca este salsero que canta ahí. Se dice que este tipo le copió mucho a David Letterman. Esa era una crítica que hacía, creo que o era Jaime Garzón o Martín de Francisco. Bueno, en todo caso, me parece que lo que menciona Oscar de resumen da claramente luces sobre lo que pretende decirnos Foster Wallace acá, y es que muchas veces estamos muy obsesionados como cómo nos vamos a ver a través de la técnica, del medio técnico, en este caso la televisión, pero si lo traemos a la contemporaneidad, a los celulares, ¿no? Las redes sociales, estamos muy obsesionados en cómo nos vamos a ver, es decir, la edición de los videos, los filtros, todo este tipo de cosas. Y al final, pues, se da uno cuenta que no importa casi. Entonces el personaje de Rudy es este tipo paranoico, obsesionado. Creo que Juan Manuel puede encontrar en otro amigo que tenemos a alguien parecido, que está muy obsesionado, muy paranoico con el resultado de su exposición al mundo y De su cuerpo para el mundo. de su cuerpo y de su cuerpo literario, de su cuerpo, Cuerpo digamos, de su digital. representación. Y en realidad no importa casi, es lo que sucede en el cuento. Ella va a este show de medianoche y en realidad la entrevista va muy bien con David Letterman, no la ridiculiza como esperaba el esposo que sucediera. En medio de su paranoia le va a decir, te van a tratar mal, te van a ridiculizar. Ella decide no hacerle caso y empieza a ser sincera y honesta y no intentar encubrir lo que realmente es, y todo va muy bien. Obviamente, pues Rudy se siente traicionado, ¿no? Este personaje paranoico, el esposo, porque ella no le ha hecho caso. Eh, y me parece a mí la búsqueda de Foster Wallace, el hecho de decirnos que la televisión o cualquier otro medio que nos exponga a los otros, pues en realidad son máquinas para dejar y dejarnos ver el mundo y dejar que el mundo se nos presente a nosotros, pero no es tan... no hay que llenarlo de tantas expectativas, simplemente es un camino para llegar a los otros
y que hay que mostrarse con la sinceridad del personaje que somos, así pues no tengamos muchas cosas que mostrar. Está muy claro que la crítica es básicamente a esos personajes de televisión que son muy obsesionados con su imagen y con lo que se va a mostrar de ellos. Sí, yo creo que ahí esto se conecta un poco con el relato anterior, la crítica que le hacía a este autor Easton Ellis, en el sentido en que un temor tal vez que tiene David Foster Wallace es que se emplee la imagen de manera no irónica, tal vez, o en el sentido en que lo hacemos un poco hoy día con las redes sociales, ¿sí? Que nos indignamos por algo y queremos hacer una campaña de activismo a través de, de nuestras redes sociales y hacerlo de manera no irónica. Entonces, hay que partir del hecho de que esto es una construcción de imagen y yo creo que en este, pues aquí tal vez es un poco así, ¿no? Esta mujer se atreve a tomarse el riesgo y no tomárselo tan en serio, ¿no? Partir de que lo que se está diciendo es un contenido siempre serio, inclusive este podcast, partir de que solo se está haciendo algo trascendentalmente serio, es un error en este ensamblaje de las pantallas y todo eso, y no partir del hecho de que simplemente es algo, tiende a ser irónico y ya, y no se puede simplemente verlo desde una realidad tal cual la experimentamos en la presencialidad, digamos. Yo creo que también que hay como cierto, digamos, hay una sencillez en este personaje femenino que es extraña, ¿no? Porque sí, hay como cierta, no sé, sí, sencillez, humildad, y creo que volvemos a lo mismo, como mucha honestidad también, eh, eh, y lucidez también de cómo ella asume como esa imagen pública que tiene, y al final dice, pues es que no hay nada especial, pues solo soy una actriz, ¿no? Y lo digo varias veces, es que pues soy una actriz y eso es lo que hago y lo hago bien. Eh, entonces, creo que de alguna manera cuestiona como esa importancia que se le da como a eso, a, a salir en televisión, a ser una figura pública, al éxito de estas películas taquilleras. O sea, al final no hay nada especial en eso, ¿no? Pero igual, como que todo digamos, todo el escenario en el que transcurre el relato es como ese actuar, estar actuando, ¿no? Y si te preguntan esto, entonces trivializa todo y finge que todo es superficial y que no te importa nada. Y ella le dice al esposo, pero es que yo no soy así, o sea, ¿por qué me piden que haga eso si yo no soy así? Obvio que no eres así, pero hazlo, o sea, es como, está bien fingir y está bien actuar y está bien mostrar lo que no eres porque es lo que hay que hacer, ¿no? Y creo que al final como en un diálogo que hay ya como ellos dos en el carro, cuando van a ir a encontrarse con sus amigos, se revela también eso, ¿no? Como que al final ni ellos dos se conocen bien y al final su esposo también tiene una imagen de ella que no es. Sí, o sea, se finge todo el tiempo, incluso como en la intimidad, creo yo que también es un poco la reflexión de este relato. No sé, por ejemplo, eso que pueda decirnos de esos personajes femeninos, volviendo un poco a Gimlet del otro relato y a las mujeres de las novelas, de pronto Juan Manuel, ¿tienes alguna relación ahí? Sí, no, pues a diferencia de Gimlet, digamos que esta es pero una actriz, ¿no? Pero tal vez resulta hasta, o ambas resultan honestas en su manera, ¿no? Una es totalmente nihilista, le gusta que la quemen y ya, y es lo que es. Y esta actriz tal vez un poco también, a pesar de que está expuesta a las pantallas, pues simplemente se deja ser como es. Entonces, yo diría que, por eso digo que para David Foster Wallace eso es una preocupación, como no, como tomarse el medio audiovisual tan en serio hasta llegar a fingir a través del medio audiovisual, ¿sí? Como sucede en La Broma Infinita, a través de esos filtros, a través de la pantalla,
tergiversarse a sí mismo y creer que uno es eso que está en esa pantalla y no ironizarlo, tal vez, o sea, tomárselo muy en serio. Entonces, creo que él tiene unos ensayos sobre la ironía, habría que revisar eso. Me interesa también los ensayos como el de Terminator, no sé si lo leyeron, en el que él habla un poco de Terminator como la imagen pornográfica y cómo por eso es la gran película de la época, obviamente de los 90 cuando él escribía, ¿no? Porque sustituía nuestro impulso a la pornografía, lo hacía a través de la acción y las explosiones y todo eso, que Terminator parte 2 específicamente, a eso se refiere. Entonces, creo que todo eso se ve ahí reflejado un poco en estos relatos. Sí, a lo largo del relato, a lo largo del relato siempre iba pensando también en una película alemana, se llama Free Rein, no sé cómo lo hayan traducido al castellano, pero es una película que habla precisamente de lo que mencionaba Oscar hace un momento y es la máscara y la falsedad del medio televisivo, no por la técnica, no por el medio en sí, sino precisamente por esa forma de manipular a las audiencias y creer que son, digamos, estúpidos y, digamos, siempre ponerse una máscara, o posar de cierta forma. Y habla de un tipo que es productor precisamente de televisión, también quizá tan obsesionado como el protagonista de nuestro cuento, pero que en algún momento de frustración y después de un accidente, después de esnifar cocaína y de consumir alcohol, sale de ese accidente y empieza una catarsis que lo lleva, digamos, a colaborar con unos saboteadores para lograr manipular la audiencia a través de un contenido un poco más lúcido, ¿no? Más sincero, más cercano a la gente. Entonces le recomiendo mucho esta película, es del 2007, muy, muy interesante. Bien, 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 hay que verla. O sea, hay Perfecto. muchas películas sobre la televisión en esa época, me parece, o la pantalla, como Videodrome, no sé si la han visto, de Sí, Cronenberg, como la televisión que termina consumiendo al personaje, ¿sí? De manera grotesca un poco en esa de Videodrome. O esta película de Until the End of the World de Wim Wenders, creo que es, que también hay una cuestión con la televisión y los sueños que son grabados para luego ser proyectados en una pantalla televisiva, una obra también como distópica. Entonces creo que en esa época se hablaba mucho de la televisión, desde la televisión, ¿no? Desde la televisión y desde la literatura, como lo vemos aquí. Hacia el oeste, el avance del imperio continúa. 1988. Vamos con el último relato, eh, que se llama, en español es un nombre largo, entonces, hacia el oeste, el avance del imperio, se llama el relato. En esencia, el título de este relato viene de una pintura que se encuentra aquí en Estados Unidos, aquí en Washington específicamente, creo que está en la Cámara de Representantes, me parece que está. Entonces, espérenlo, espérenlo, la proyecto la pintura, y la pintura hace alusión hacia, como el título lo dice, hacia el oeste. La pintura hace referencia a esa idea de expansión hacia el oeste, o lo que en su época en inglés lo llamaban manifest content. Entonces, a ver, Western Empire Painting. Vamos a ver si la encuentro. Ah, sí, aquí está. Se llama Westward, the course of the empire takes its way. Se llama la pintura. Entonces, como ese espíritu manifesto o manifest content, creo que lo llamaban en inglés, es hacia expandir la nación hacia el oeste, porque recordemos que Estados Unidos inicialmente era nada más el este, o esto que se conoce el noroeste también, que es las 13 colonias principalmente, ¿sí? El norte a sur en el lado oeste, hasta que se fueron expandiendo o incursionando en ese nuevo territorio. Después de que compraron también este territorio de Luisiana de Francia, que prácticamente Francia lo regaló
porque pensaban que era una tierra no fértil o no consideraban tan importante, y así se fue expandiendo la nación, ¿sí? Hasta los últimos años que van llegando a la parte de California y todo esto. Entonces, esta pintura representa un poco eso, y está aquí, no la he visto, tengo que ir a verla, entonces cuando tenga la oportunidad le voy a tomar una foto para mostrar cuando fui a verla. Pero entonces representa eso. Inclusive hay un juego que se juega aquí en la escuela en Estados Unidos que se llama Oregon Trail, que es un juego de un carrito de caballito y uno lo jugaba, es un videojuego, ¿no? Que se jugaba en las computadoras antiguas y en todas las escuelas tenían ese juego y es un caballito que uno va cargando de suministros con una familia y va expandiéndose al oeste y en la clase, todas las clases de historia aquí en Estados Unidos uno juega ese jueguito que es como muestra cómo se fueron expandiendo y moría la gente a lo largo del recorrido. Eh, Bien, entonces, a eso se refiere el título del relato, a esta pintura, y el cuento como tal trata de unos chicos, creo que son tres personajes principalmente, que están en un taller de escritura con el doctor Ambrose, que es en realidad un personaje de un cuento de John Barth. Este cuento de John Barth se llama Lost in the Fun House o Perdido en la Casa de la Diversión, creo que se llama en español, y es el cuento por esencia más posmoderno o que tiene los elementos más posmodernos de la literatura, posmoderno refiriéndose a que es consciente de sí mismo, de su propia metaficción, de su propio artificio, y en esencia este cuento de John Barth trata de explicar todos esos artificios o de hacerlos explícitos para demostrar cómo funciona su propia literatura. Ya es básicamente una literatura autoconsciente, como lo es todo lo posmoderno un poco, ¿no? Lo cual, al quitar el artificio, pues un poco queda en disyuntiva o en cuestión la verdad, ¿no? ¿Qué es la verdad, ¿no? Que eso es un tropo muy postmoderno, ¿qué es en realidad la verdad? Y lo vemos un poco en esto, ¿sí? Ya no es la verosimilitud deja de existir un poco porque el autor todo el tiempo lo está señalando. Lo que hace David Foster Wallace es que toma este cuento y básicamente lo reescribe a su manera en una novela, porque en realidad esto es una novela, no es un cuento, es una novela corta más bien. Eh, y al tomar todos estos elementos, pues los convierte a su modo desde una mirada contemporánea de los 90, de estos tres chicos que están en un taller de escritura del Dr. Ambrose, que es un personaje del cuento de Lost in the Fun House de Barth, pero en realidad Ambrose es el propio Barth, solo que no lo llama así, no un nuevo juego metaficcional todo el tiempo, ¿no? Y el cuento básicamente está tratando de destruir la literatura posmoderna o criticarla un poco y decir por qué es tan artificiosa y por qué no funciona. Es una crítica a la metaficción de esta escritura posmoderna, pero al mismo tiempo es una oda, ¿no? Porque está usando el cuento de Barth y sus técnicas un poco para hacer alusión a esas propias técnicas. Entonces, sí, todo el tiempo el cuento da cuenta de eso. Y lo que pasa es que sí hay una narrativa. Quizás a diferencia de Barth, lo que sí está tratando de hacer Foster Wallace es que haya un principio, un final, un nudo, un desenlace, ¿cómo es? Bueno, la estructura de narrativa, ¿no? Un principio, un medio y un final, ¿sí? Un cierre. Entonces sí lo hay en este sentido. Y cómo es, se trata de tres personajes que quedan atrapados en un aeropuerto porque van a ir a un encuentro de personas que habían estado hace unos años en los primeros comerciales de McDonald's, de la marca de las hamburguesas de McDonald's. Casualmente, estos tres personajes son los mismos que estaban en el taller de escritura del doctor Ambrose, que es el mismo Barth, y pues terminan incursionando en este viaje hacia Illinois. Recordemos que David Foster Wallace es de New York y se crió, digamos, en esta área del Northeast de Estados Unidos, pero él después se fue a vivir a Illinois. Lo mismo sucede con estos personajes también, casi un poco metaficcional en el sentido de su propia vida también, tal vez se está tratando de mostrar su propia vida ahí en este relato. Y van a ir a Illinois a ese encuentro de ex personajes de las comerciales de McDonald's para mostrar
para hacer como una fiesta en un lugar que se está construyendo de manera física por un publicista que lo está construyendo, y este lugar se llama The Fun House, igual que el Fun House del cuento de Barth, que tienen que leerlo. O sea, la única forma posible de entender esta novela corta o este cuento largo de David Foster Wallace es leyendo de The Fun House. Entonces, no sé si tuvieron la oportunidad de leerlo completo, pero pues antes de avanzar, es demasiado largo, es una novela, entonces para poder resumir todo me cuesta un poco, además que es una novela con varias historias dentro de las historias. Entonces no es como los demás cuentos que acabamos de leer, es mucho más complicado, mucho más sofisticado también diría yo, y mucho más mejor escrito también. Básicamente para mí demuestra todos los elementos que David Foster Wallace introduce en La broma infinita, inclusive de manera explícita, ¿sí? En alguna entrevista él dice que él usó este cuento para deshacerse un poco de todo lo que él tenía de ese bagaje postmoderno de Barth y de todos esos autores que él había leído, un poco para criticarlo y deshacerse de eso, para ya poder escribir algo, supongo que la broma infinita, ¿no? Entonces, ahí están todos los elementos, pues de una manera más abreviada, pero obviamente el nivel de complejidad y el de narrativa es increíble, las propias frases como las escribe, oraciones de páginas enteras. Entonces me parece que eso es característico de la broma infinita y es de este estilo tan complicado que pues, me gusta, ¿no? No lo estoy criticando, me gusta cómo escribe este cuento. No sé qué opinen al respecto. Y el cuento de John Barth, y sí, está claro que intentan plantear una nueva forma de narrativa, como decía Juan Manuel, una forma de narrar que está consciente de sí misma, de su propio artificio, y quiere buscar digamos, deshacerse de la narración tradicional aristotélica y plantear una exploración que, digamos, que cuestione la verdad y cuestione los grandes relatos, que como decía Juan Manuel es una característica del posmodernismo. Ahora, si bien le entiendo a Juan Manuel en esta novela, ese juego también va de la mano con el posmodernismo y Foster Wallace, aunque crítico de esas estructuras o de esa técnica posmodernista o posmoderna, lo hace en este cuento precisamente para abandonarlo y dedicarse a otras cosas, una suerte de voy a hacer crítica con los mismos elementos, pero también para dejar abandonado esos elementos ahí y de aquí en adelante voy a hacer otra cosa. No por nada, este es el último cuento de la colección de relatos y después de esta colección de relatos de la niña el pelo raro. Si no estoy mal, Juan Manuel, el próximo, la siguiente producción Sí, es la broma literaria de él infinita. es La broma infinita. Entonces hay una conexión entre su pasado y lo que vino a ser su futuro, que fue su gran libro. Ahora, yo quería preguntarte sobre el título, ¿por qué? Y esa traducción estuvo muy buena, algo que marcó a los Estados Unidos en el siglo XIX y es ese avance hacia el oeste, muy también a pesar de otros relatos que quedaron ahí, que fueron los pueblos indígenas, la extinción o casi extinción de los bisontes, todo este tipo de cosas. ¿En la novela hay alguna asociación con el título? Sí, claro, totalmente. Pues el título, como les digo, es del cuadro, ¿no? Y la asociación también es porque ellos van hacia el oeste, van desde la costa, desde el northeast, desde aquí, desde Washington, creo, o esta área, hasta Illinois, ¿no? Que recuerden que Illinois es lo que llaman el Midwest, ¿sí? Donde están los campesinos y donde están todos estos campos de maíz, ¿no? De mazorca, de maíz, ¿no? Que son muy característicos en el sentido también místico, ¿no? Porque ellos terminan en un viaje casi de carretera dentro de estos campos para llegar al fan house de McDonald's, a donde van a hacer esta fiesta o este encuentro de ex actores de comerciales de McDonald's, pero pues te resulta un poco místico, resulta casi un viaje hacia lo desconocido, porque quedan atrapados en la lluvia, en las tormentas, temen en un punto quedar atrapados en un tornado como los de Mago de Oz, como que son típicos de esa área. Entonces, obviamente él está tratando de hacer eso y está tratando de usar ese viaje
casi como un periplo narrativo del propio autor, del protagonista, que creo que es Mark en ese cuento, de cómo él se convierte realmente en un escritor al haber realizado ese viaje, incursionado en estas tierras de maíz del Midwest estadounidense. Entonces, creo que el cuento trata de eso y lo hace como una alegoría a la escritura, ¿no? Una alegoría como a cómo adentrarse a nuevos territorios narrativos para posteriormente escribir la novela La broma infinita, ¿no? Lo hace tanto el protagonista como el propio autor. Es un viaje hacia nuevos territorios narrativos. Juan, digamos que en esta especie de como de volver a este autor a propósito pues, de este episodio, leí cosas muy interesantes, sobre todo como la importancia del lector, ¿no? O sea, lo digo porque hablaba usted hace un rato digamos, de esa figura también del escritor y de ese programa estético de alguna manera que plantea la obra de Wallace, pero él mismo en un ensayo que tiene sobre Borges, habla de cómo hay como una fusión entre entre escritor y lector, ¿no? Eh, no sé si usted ve algo de esto de pronto en La broma infinita, y es como esa importancia al lector, ¿no? Que antes que escribir, pues hay como una experiencia de lectura que es como la que da lugar como a todo este universo, ¿no? O sea, como que no, es difícil entender cómo ese universo de Wallace, pues sin pensar en esas lecturas y sobre todo como en esos niveles de interpretación que puede tener este tipo, pues que indudablemente es genial, ¿no? En la manera en que interpreta el mundo. No sé qué nos puede decir de cómo eso lo puede encontrar uno en una novela tan compleja y tan especial como la broma infinita. Sí, yo diría, obviamente la novela está todo el tiempo presente, pero pues es una obra masiva que hay que tener tiempo para leerla. Entonces yo recomiendo primero leer este cuento, porque van estos mismos elementos que usted menciona están en este cuento, en esta novela corta. Entonces yo lo hice al revés, yo leí La broma infinita primero, pero si me preguntaran hoy día, lo más sensato sería empezar por este relato, porque entendería uno mejor qué está tratando de hacer David Foster Wallace y empezaría inclusive por el cuento de Barth, ¿no? De Perdido en la casa de la diversión. Entonces, bien, en este, por ejemplo, todo el tiempo, él divide el cuento como en lo que parece ser capítulos, que son en realidad comentarios. Por ejemplo, un comentario dice, yo mentí, tres razones por las que y realicé, por lo que en realidad no hice una interrupción. Entonces le está hablando al lector, ¿no? Y ese es el título del capítulo. Bueno, son unos títulos largos, como de media página, de cada sección de esta novela. Entonces, él todo el tiempo está hablando con el lector, ¿sí? Y básicamente le está diciendo al lector, vea, acuérdese que esto es un artificio, acuérdese que tal cosa, o recuerde que la metaficción, la metaficción posmoderna es una farsa por tal y tal razón. Entonces, sí, todo el tiempo lo está tratando de mostrar al lector de manera explícita, o sea, habla con el lector, ¿no? Entonces, para la narrativa, para hablar con el lector, si lo hace. Y en la broma infinita, pues sí, lo que pasa es que la forma en que más lo hace es porque en la broma infinita hay notas, o notas, endnotes, notas al final del libro. Entonces, ahí digamos que uno está en la página 100 y encuentra una nota, hay que ir a la nota, y eso lo hace un diálogo con el lector, ¿no? Porque lo hace como un artículo académico, aunque no lo es, el que lo obliga a uno a mirar una nota en la cual en los artículos académicos normalmente esas notas son inservibles y pretenciosas, mientras que lo que hace David Foster Wallace es casi que burlarse de esas notas, pero pues ponerlas para algo servible, ¿no? Algo útil, que es seguir la narración de la broma infinita. Si tienen una función y sin las notas, la novela no tiene sentido. Y conocí a alguien que me decía, no, yo me leí la novela, pero no me leí las notas.
O sea, básicamente no leyeron la novela porque casi como, yo diría que son como 200 páginas de esas notas porque son letra diminuta. Y si no leyeron las notas, pues entonces mejor no hubieran leído nada. ¿Para qué? Si van a perder el tiempo leyendo una novela de 1000 páginas y no la leen como se supone que hay que leerla, o sea, no tiene sentido. Me llama mucho la atención lo que menciona Oscar. No he leído el ensayo que escribió Foster Wallace sobre Borges, pero me llama la atención porque para John Barth Borges también fue crucial, fue fundamental para lograr desarrollar eso que él propuso y era acabar con el relato tradicional e inventar otro tipo de relato. Él mencionaba que Borges ya lo venía haciendo y esto me llama mucho la atención porque primero que todo este proyecto de difusión cultural llamado El Matiz empezó con Borges y tres de sus cuentos. Para las personas que estén interesadas, pueden ver nuestro primer episodio. Y segundo, porque es curioso que de manera, digamos, de la literatura latinoamericana y en el español, y de hecho eso hablábamos con Juan Manuel esta semana, el español siempre ha sido considerado como una segunda lengua, una lengua no tan importante digamos, en contexto científico y también literario alrededor del mundo. Las universidades gringas, las carreras o los programas de escritura creativa en español o de literatura española siempre son vistos con un poco de desdén. Am, Leía yo que solo se les pone atención cuando hay el tema de inclusión, ¿no? Cuando tenemos que incluir cierto porcentaje de personas que vengan de otros países, que sean afro, que sean latinos, entonces en ese caso sí sirve que tengan un departamento de lengua extranjera y lengua castellana. Pero este autor, que quizá de los últimos 60 70 años, uno de los más importantes, John Barth, y Foster Wallace, que quizá es también un novelista de los más importantes en Estados Unidos, los dos mencionan a Borges como, digamos, de esa manera de exploración que hacen. Y me parece bellísimo y escuché a alguien a quien no voy a nombrar porque es una persona controversial en Colombia, pero ella mencionaba que es curioso que Argentina, como país donde se han producido personajes como Borges y hechos históricos como la literatura española escrita en Argentina, no tenga un premio Nobel, ¿no? Y va muy de la mano con el hecho de que se busque por parte de la academia y de Europa, incluso de Estados Unidos, que los escritores latinoamericanos siempre escriban lo mismo, ¿no? Que no tengan la capacidad de pensar mucho más allá de lo típico que es lo costumbrista o del realismo mágico que vende tanto en Europa. Pero ver que Borges impactó en estos dos escritores me parece fenomenal y habla mucho de la capacidad de producción literaria en Latinoamérica históricamente. Entonces sí, me quería referir a eso. Y también específicamente acerca de esta novela, Juan Manuel, hacia dónde, digamos, crees que va la exploración literaria de Foster Wallace, porque en algún momento él crea algo así como cierto tipo de relato dentro del relato, ¿no? Algo así muy parecido al Origen, la película de Christopher Nolan, ¿no? Inception, donde hay un sueño dentro de un sueño dentro de un sueño. En este caso, uno de los protagonistas de la novela crea también una novela, empieza a escribir un relato también relacionado con el cuento de Bart. Eh, ¿cómo viste esa exploración del Ujú. relato dentro del relato? No diría que es relatos dentro del relato. O sea, empezando por el inicio del cuento que están con ese profesor Ambrose, que en realidad es el protagonista de Funhouse, que en realidad es un personaje creado por Barth, pero que en realidad también tiene algo de Barth, ¿no? Entonces, de ahí está metiendo el relato de este tipo, pero está metiendo a un personaje como si fuera casi Barth. Y además que pues como están en un taller de escritura creativa, como hemos estado todos tal vez en algún momento, se presta pues para tensiones, para egos destruidos y demás, lo cual este personaje trata de suplir un poco a través de la arquería, ya que él lanza flechas, ¿sí? Es el deporte que él practica. Tanto así que se logra meter una flecha al avión, donde hay un helicóptero donde llegan a Illinois
y todo eso se presta pues para una situación de llegar tarde al aeropuerto por culpa de esta flecha, siendo esta flecha la que representa la precisión que quiere manejar el autor para crear un autor que conmueva y que haga que lo amen, creo que es lo que él dice, que se haga sentirse amado, me parece que eso es lo que trata de decir. Eh, o sea, él quiere escribir un cuento que conmueva al lector, básicamente. Y alegóricamente lo hace todo el tiempo a través de esta flecha. El protagonista, ¿sí? Que se llama Mark, está tratando todo el tiempo o el narrador está tratando de usar esta flecha y este arco como una alegoría de la historia perfecta, ya que las flechas tienden a tener una curvatura, ¿no? Entonces el arco va hacia un lado y la flecha tiene que ir hacia otro lado de la manera que está físicamente construida para que el momento en que se lance a dar en el punto exacto. Lo que está tratando de decir un poco David Foster Wallace o el narrador o el propio protagonista Mark es que necesita hacer un cuento en el que no sea muy cerebral, muy intelectual, pero que tampoco entre que sea solo corazón, sino que le dé en el punto exacto. Lo que él quiere hacer es un cuento que sea así, y lo que está diciendo es que John Barth no lo consigue con su metaficción posmoderna. Entonces, él empieza a escribir un cuento que posiblemente, si es así, del cual él está decepcionado, ¿sí? El personaje Mark, el personaje principal, pero está decepcionado pues porque él dice que es muy parecido a a la experiencia que vivieron llegando a ese lugar allá donde van a grabar esa cuestión o donde se van a encontrar los que grabaron el comercial de McDonald's y demás. Así que él sí termina escribiendo un cuento que termina en un asesinato de la novia del protagonista, se clava una flecha, ¿sí? La flecha, ¿sí? Entonces, sí, hay un cuento dentro del cuento al final. Y es un intento de salirse de la metaficción un poco, y es un cuento que intenta tal vez conmover al lector, y lo hace, pero lo que pasa es que lo hace de manera metaficcional, ¿no? Todo el tiempo está diciendo, la razón por la cual yo escribí esto es por tal, o el Ambrose, el profesor, está criticando el cuento y explicando por qué tal cosa funciona o no de ese cuento que él escribió para el taller, aunque el profesor sí llega a admirar el cuento, ¿no? Dice que es un excelente relato y que a pesar de sus defectos y de sus deficiencias es muy bueno. Entonces sí, es una cuestión totalmente metaficcional. Juan me hizo acordar de un comentario que leí de otro escritor, no sé si lo conocen, Rodrigo Fresán, es argentino, y él también en algún momento escribió que Wallace no quería tanto ser leído, sino ser comprendido. Y ahora que Juan hablaba de ese, como de ese afán de sentirse querido por el lector, me hizo recordar eso, porque pues creo que sí hay pues como una intención de cercanía con el lector cuando uno lee a Wallace, ¿no? Pues como que aun cuando uno asiste como a una mente que es como una mente literaria, pues digo, todo su universo se refiere siempre a los libros, a la literatura, pero aún así, pues quiere como invitar al lector todo el Mm, tiempo, ¿no? A que esté ahí, a que haga parte de eso, ¿no? Digamos ujú, que en esa complejidad eh, también incluye, ¿no? Que era lo que decía Merchan ujú, sobre, sobre hacernos partícipes a ujú. pesar de lo difícil que puede ser leerlo en algunos momentos, ¿no? Sí, yo creo que hay, eso que usted dice es clarísimo con el personaje, con la novia del protagonista, que se llama DL, de Drew Lynn, ella la llaman DL, y que también en el cuento que él escribe aparece una novia con otro nombre, que es ella misma, básicamente. Y es claro porque ella, pues, ella se autoapela posmoderna, entonces el narrador lo ve como un insulto, ¿sí? Diciendo, a nadie se puede llamar, la primera regla de escribir algo es no llamarse posmoderno, y ella la incumple desde el principio, o sea, se llama a sí misma posmoderna. Yo soy una posmoderna, una posmo. Entonces,
a pesar de eso, termina siendo el personaje más sincero porque es muy imprudente y ella empieza a revelar, digamos, los traumas del novio, las fijaciones que él tiene y de los amigos y los defectos, todo el tiempo ella los señala y tanto así que ella casi que es echada del taller del profesor Ambrose porque ella le deja un mensaje criticándole su metaficción y criticando su forma de enseñar y de escribir, algo así. Entonces, ella, a pesar de que es pretenciosa porque se hace llamar postmoderna, en realidad no tiene ningún filtro y es imprudente, ¿sí? Es de esas personas que no tienen, yo diría que no tienen esa voz interna que les dice, que, con las que uno habla todo el tiempo y le dice, tenga cuidado con tal cosa, ella carece de esa voz, ¿sí? Entonces, ella representa eso y lo representa también porque ella, parte de su preocupación es que su novio, o en el cuento que Mark escribe, en el cuento, dentro del cuento, su preocupación mayor es que su novio, no que no la ame, ¿sí? No que no le diga que no la ama, ella no le interesa que le digan que la ama, sino que use la voz pasiva y que le diga que ella es amada por él. Entonces, su preocupación es no sentirse amada, ¿sí? No que no la amen, sino no ser amada, en voz pasiva. Entonces, parte de la razón por la cual ella se quita la vida es porque finalmente ella no logra sentir que es amada en voz pasiva, ¿sí? No que él le diga directamente te amo. Entonces, sí, sí, si ella podría ser una especie de alter ego de David Foster Wallace porque él se suicida y que muchos personajes de sus obras se suicidan de maneras absurdas, ¿no? Como ella que se clava una flecha del deporte que practica su novio o su padre, o el padre de Holden, creo que se llama, bueno, del protagonista también de La Broma Infinita, el padre se explota el cerebro en un microondas y hay varios personajes que practican el suicidio así, quizás por eso, por no sentirse comprendidos o no sentirse amados. Bueno, finalmente, antes de terminar, quisiera hacer una exploración, como siempre lo hacemos, de cómo se ha expandido el impacto de este escritor a otro tipo de artes, ¿no? Entonces, es necesario mencionar que uno de sus cuentos fue llevado al cine en el año 2009. Se llama Cortas entrevistas con hombres, eh, como tradujéramos, hideous, podría ser Detestables, 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 hediondos, ¿no? Detestables, sí, detestables. detestables. Esta fue un cuento que hace parte también de una colección de cuentos con el mismo nombre que publicó Foster Wallace, obviamente, antes del año 2009. Am, bueno, cuenta con la dirección de John Krasinski y he citado aquí David Foster Wallace como escritor. Entonces les invitamos a ver esta película si les interesa más la obra del autor y mencionar también, como lo hemos hecho a través de todo el episodio, y creo que muchas de las personas que están siguiéndonos conocen muy bien que Foster Wallace escribió esta novela, La Broma Infinita, la cual recomendamos que aborden, como decía Juan Manuel, ojalá con todo lo que implica, inclusive las miles de notas al pie que tiene. Es una gran obra de la literatura contemporánea, no solo en inglés, ha sido catalogada como uno de los mejores libros publicados desde en los últimos 30 años. Entonces, es fácil de obtener. En las librerías latinoamericanas se puede obtener con facilidad la versión en español. También hay una versión en línea que se puede descargar de manera pirata en PDF o en EPUB o también la original de Kindle de- para leerla de forma digital. Y obviamente hay muchos más libros que pueden explorar de él, especialmente de sus ensayos y de historias cortas, como la compilación de la cual estábamos leyendo hoy. Mm. Am, ¿Quieren decir algo antes de finalizar, Oscar, Juan Mm. Manuel? En los ensayos recomiendo que lean el de David Lynch, ya que pues como que revivió la obra de David Lynch, Twin Peaks,
y todo esto sobre sus películas y sus series. Entonces, hay un ensayo que tiene David Foster Wallace de cuando él lo conoce. Y también hay un video en el que él habla de Blue Velvet. Tengo que volver a verlo porque me gustó cuando lo vi y no tengo ni idea de qué dijo, la verdad. Hay que volver a ver. Que creo que dice que su película favorita es Blue Velvet de David Lynch. Y en este ensayo lo que se trata es la oportunidad que él tuvo de conocerlo en medio de la grabación de Mulholland Drive. Entonces, es un ensayo larguísimo, creo que nunca lo he terminado, pero me lo leí como la mitad. Igual tienen que leerlo, sí, porque complementa bien la película, sí, cuando tengan la oportunidad de verla. Entonces, sí, lean sus ensayos también. Sí, yo también quería comentar sobre los ensayos porque creo que es también como la mirada de pues de este personaje, como esa mirada voraz, como ese querer abarcarlo todo, ¿no? Hablar de muchas cosas, le interesaban muchas cosas, pues ya lo vimos, el cine, la televisión, el tenis, fue tenista, ¿no? Fue tenista cuando muy chico y prometía. Él mismo dice que era muy bueno, ¿no? Que pudo haber, Sí, hay rumores que dicen que él era muy malo y que él mismo decía que era bueno, pero no sé. Sí, sí, también, como que al final hizo como unos cálculos estadísticos y que según esos cálculos, pues se dio cuenta de que las probabilidades digamos, de ser exitoso comparadas con la cantidad de gente que jugaba tenis, pues no eran las mejores y decidió como parar. Pero sí, digamos que le interesaba todo y tiene esa capacidad también como de coger cualquier tema y hacerlo muy interesante. Por ejemplo, esta novela póstuma del Rey Pálido, que es como de toda la burocracia y todos los procedimientos para declarar renta. eh, Parece que el tipo se fue a trabajar en una agencia tributaria un tiempo para poder escribir la novela. O sea, eh, hace como de cualquier tema algo muy interesante y pues obviamente con la mirada eh, de Wallace, pues todo adquiere como nuevas dimensiones. Entonces sí, leer los ensayos y no, pues creo que es como una fuente inagotable de, de lectura y de aprender, ¿no? Sobre la literatura. Entonces, ujú. también lo recomiendo en ese sentido. Sí, sobre abarcarlo todo, entonces recomiendo que lean la obra de Thomas Pynchon y para empezar con él lean el cuento Entropía de Thomas Pynchon y van a ver que tiene personajes así muy parecidos y situaciones así como a quién se le ocurriría escribir de unos personajes que grabaron hace unas décadas un comercial de McDonald's y se encuentran después en una finca. Entonces, algo así con situaciones así salidas de la realidad, pero que igual podrían suceder posiblemente. Entonces, recomiendo este autor también, ya que comparten esta forma de ver el mundo tal vez. Hemos llegado al final de este episodio. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Substack, en YouTube, Spotify, Instagram y Facebook, El Matiz y El Matiz Literatura. Agradecemos a Oscar, nuestro invitado de hoy, a Juan Manuel por ese abordaje también de la obra literaria de Foster Wallace. Y les esperamos en el siguiente episodio del Matiz. Muchas gracias. El Matiz Literatura.
Diana Perico. Juan Manuel Martínez. Desde Gainesville, Estados Unidos. Juan Merchan. Desde Montreal, Canadá.